amigos de Unión Global Televisión. Acá nos encontramos en este local de la biblioteca del Grupo Latinoamericano en Estocolmo, Suecia, haciendo una entrevista a quien nos visita desde Ecuador, Flores Milo Cibañas, dirigente de la organización que representa al Grupo Indígena del Ecuador, CONAIE. ¿Impresión se lleva usted de acá? ¿Cómo ha sido tratado? ¿Cómo ha sido considerado usted acá en la conferencia? Bueno, digamos, en casi todas las conferencias que he tenido acá, repito, ha habido un gran interés de debate, ha habido muchas preguntas de parte de los participantes, y además las preguntas han sido con bastante respeto, ¿no? Consideración, y eso es bastante positivo. Creo que estamos cumpliendo el objetivo que nos trajo para acá, que es compartir nuestra realidad, nuestra experiencia y nuestras dificultades, pero también nuestras propuestas de Ecuador, ¿no? Que en un sentido también son globales. Y estamos satisfechos con la visita que hemos tenido hasta ahora. ¿Y cuál es su agenda a seguir dentro de esta gestión que usted está realizando? Tenemos varias reuniones con los partidos de acá, partidos parlamentarios que hay aquí en Suecia. Con el partido de izquierda tenemos una reunión. También tenemos una visita en su territorio al pueblo Sami, que queremos conocer su experiencia con la explotación minera que ellos tienen allá. También encontramos símiles con lo que nosotros estamos viviendo en el país con el tema minero, ¿no? Y eso queremos compartir, las experiencias y las dificultades que tenemos frente a este tema de la minería a gran escala y cielo abierto. Muy amable y muy clara, consecuente su respuesta, pero también nos llama la atención y queremos saber qué opinión tiene usted de acuerdo al proceso que se está viviendo en el Ecuador hoy en día en todos los sentidos, tanto políticamente como el pueblo en general. Digamos, como es más o menos de conocimiento generalizado, y de eso creo que también nos hemos percatado ahora que hemos estado en esta visita, hay un nivel de conocimiento sobre la realidad ecuatoriana, la realidad de la región en sí de los países de Latinoamérica, pero también de manera particular, del Ecuador también. Entonces, como todos o la gran mayoría sabe, el Ecuador está viviendo un proceso, vamos a decir, al igual que el resto de América Latina, un proceso que se conoce como el post-neoliberales o de gobiernos progresistas. Si bien estos gobiernos iniciaron con una propuesta de dejar atrás el pasado neoliberal e intentar una salida distinta desde como base de la soberanía de cada país. Y en medio de ese camino estos procesos también han provocado fuertes cambios, ¿sí? A nivel sobre todo de la inversión social que tienen los estados, pero también han presentado grandes contradicciones y límites, sobre todo, porque muchos de estos procesos se han basado fundamentalmente en la coyuntura internacional que tenía en alza los precios de los recursos naturales. Actualmente estamos ya entrando en una crisis de que los precios de los recursos naturales están a la baja, sí, muy a la baja, especialmente el petróleo. El Ecuador estaba acostumbrado a vender el petróleo en los últimos años entre 90 y $100 del barril. Pues ahora, y justo hoy, la información es que el precio del petróleo ecuatoriano cayó hasta $40. Entonces, si eso tomamos en cuenta que el 60-65% de la economía del presupuesto general del Estado está basado en la venta de petróleo, por lo tanto la crisis sí está golpeando bastante fuerte a nivel del Ecuador. Y también pone en crisis, o al menos en fuertes tensiones a este proceso post-neoliberal, ¿no? Y en esa medida también los conflictos sociales que se han estado represando o se han estado empezando a manifestar a lo largo de estos 8 años en el caso del proceso ecuatoriano, están sobresaliendo a la superficie, ¿no? Y justamente las organizaciones sociales, entre ellos la CONAIE, la organización que yo represento, promovió un proceso de movilización el pasado 19 de marzo, jueves, ¿sí? Jueves de la semana pasada,
que la respuesta fue bastante masiva a esta convocatoria de movilización, que tenía y tiene como propuesta la movilización es defender los derechos laborales y el derecho alrededor de la discusión del tema de la tierra, de la tenencia de la tierra. Esos han sido los principales reclamos de esta movilización, pero también protesta por lo que nosotros llamamos la criminalización de la protesta, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte del Estado y del gobierno más concretamente, frente a la movilización de las organizaciones, frente a estos problemas generales o particulares como ha sido el problema de la minería, ¿sí? La respuesta ha sido de enjuiciar a los dirigentes. Y la razón de que se acusa a los dirigentes es fundamentalmente de sabotaje y terrorismo. Es decir, una organización, una comunidad que por decisión de la asamblea comunitaria decide movilizar, protestar o impedir que las maquinarias de las empresas mineras entren a trabajar en las concesiones, por ese hecho de movilización, han sido enjuiciados por sabotaje y terrorismo. Eso es algo inexplicable tanto por este tipo de acusaciones como por la masividad con que se está acusando. Eso, al menos en la historia ecuatoriana, no hemos tenido en esas características. Hemos tenido otro tipo de represiones, como por ejemplo en el periodo de la segunda mitad de los años 80, con uno de los gobiernos tremendamente conservadores y represivos, que fue León Férez Cordero. Claro que ese gobierno incluso llegó a desapariciones forzosas, ¿sí? Extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, que hoy se está tratando de poner en evidencia todo ese tipo, pero aunque no llega a esas dimensiones de eliminaciones físicas, como fue en el caso de León Férez Cordero, pero ahora tenemos este tipo de persecución a los dirigentes de manera masiva y siempre, cualesquiera sea la dimensión en que participó la movilización, siempre son acusados de sabotaje y terrorismo, o sea, que nos parece a nosotros preocupante en todas maneras. Entonces, como para resumir este tema, con el gobierno nosotros hemos tenido varios procesos de enfrentamiento sobre casos puntuales. El tema minero es una de las razones por las cuales nosotros hemos presentado críticas al gobierno, pero también propuestas alternativas hacia la minería. La respuesta del Estado siempre ha sido la represión, cerrar todo posibilidad de diálogo. Después, por el tema el tema del agua, del manejo del agua, también tuvimos otro conflicto, tanto en experiencias concretas como en el proceso de debate de la nueva ley de aguas, que finalmente empezó a discutirse en el 2010, pero que fue aprobada el año pasado. Fue un proceso de mucha tensión con el gobierno, y actualmente esa tensión está alrededor del tema de la tierra, porque se está discutiendo en el Ecuador la aprobación de una nueva ley de tierras, y nosotros a la ley que se está debatiendo tenemos varias observaciones, como por ejemplo que en la ley no se dice nada respecto de los sistemas comunitarios de tenencia y de producción comunitaria. Esos temas son totalmente dejados de lado en la ley, y a nosotros nos preocupa porque la comuna es una de nuestras formas de organización y de gobierno, es una institución no solo histórica, sino además vigente, y que en la ley no se dice absolutamente nada. Entonces sí nos preocupa a nosotros, como también, al menos en el Ecuador, los índices, según las informaciones oficiales que maneja el Estado mismo, los grados de concentración de la tierra están casi similares en los años 70, ¿sí? En la década en que se realizó la primera reforma agraria en el país, pero que en estos 40 años, desde la reforma agraria para ahora, 40, 50 años, la concentración de la tierra ha vuelto casi a esos mismos niveles. Por lo tanto, para nosotros el objetivo de la ley de tierras debe ser precisamente propender a su redistribución, a su democratización. Pero la ley no dice respecto de eso, no dice mayor cosa.
aunque anuncia que va a redistribuir la tierra, pero se limita a decir que sean solo tierras públicas o que solo se afectará la propiedad si es que estas no son productivas, lo cual en los hechos, solo al anuncio de que va a hacer eso, en lugar de que la gente cultive la tierra, lo que está, es decir, los grandes terratenientes cultivan la tierra, lo que ha provocado es un mercado de tierras, es decir, en lugar de cultivarlo, están vendiendo la tierra, entonces, lo cual no es ninguna respuesta a un cambio estructural respecto a la tenencia. Y esas son las críticas que tenemos y esas son las tensiones con el gobierno en estos momentos. Por la oportunidad de difundir y de poder comunicar a otras sociedades, en este caso a la sociedad sueca, pero también a nivel internacional, lo que estamos viviendo y enfrentando los pueblos indígenas en América y en Latina en general y en Ecuador en concreto. Yo creo que pese a las circunstancias, el reto por trabajar por un mundo mejor, por una sociedad de justicia, por un modelo más equitativo, sigue en pie en nuestras organizaciones y en nosotros como tal, y pues yo creo que estas oportunidades son muy válidas y muchas gracias a ustedes por la entrevista. En esta ocasión se despide usted Marcos Rebeco, Unión Global Televisión. Si quieres pertenecer al staff, si quieres mayor información, si quieres conocer Unión Global TV, puedes visitar nuestra página web www.unionglobaltv.eu. Además estamos en Facebook, Unión Global TV Sweden, y también estamos en Twitter. Recuerda, somos Unión Global Televisión. Y gracias también a Tierra de Futuro que ha posibilitado que estemos acá. Y bueno, lo que vamos a hacer es, la charla va a tener dos momentos. El primer momento es justamente la parte más conceptual, que nosotros, al menos desde el Ecuador, entendemos la plurinacionalidad. Este tema se ha debatido mucho en el Ecuador, sobre todo a partir de la década de los 80, y desde el 2008 consta ya como carácter del Estado en la Constitución nueva que tenemos en el Ecuador, vigente hasta ahora. Y en la segunda parte vamos un poco a tratar los orígenes o las fuentes históricas del proyecto, de la visión y propuesta de la plurinacionalidad. Entonces estos dos momentos vamos a tratar y pues después podemos conversar sobre el mismo. Y también, bueno, empecemos, ¿no? Como ya dije a inicios, la Constitución del 2008 reconoce al Estado ecuatoriano el carácter de plurinacional. En consecuencia de tal, dice la Constitución que los sujetos de derecho del Estado ecuatoriano serán los ciudadanos, las personas, las comunas, pueblos y nacionalidades. Para nosotros esto es fundamental porque hasta la Constitución de 2008 los pueblos indígenas no teníamos ningún reconocimiento como sujetos colectivos, sino solo, en el mejor de los casos, como sujetos individuales, o sea, como ciudadanos. Pero la condición y la situación de los pueblos indígenas no solo es como pertenecemos al Estado, no solo en nuestra condición de ciudadanos, sino además como sujetos colectivos, ¿sí? Y concretamente identificados como comunas, pueblos y nacionalidades. Y así reconoce la Constitución, por lo tanto, nosotros creemos que es un avance bastante significativo, un avance histórico. Si vemos la historia bastante complicada en términos de segregacionismo y discriminación que hemos vivido los pueblos indígenas. En ese sentido, ¿cuáles son los elementos que nosotros como pueblos indígenas hemos peleado para que el Estado se constituya como plurinacional? Para nosotros el primer elemento fundamental y que es el objetivo central de la plurinacional es la posibilidad del autogobierno social. Es decir, que las formas orgánicas de constituir de los pueblos indígenas, ¿sí?, sean reconocidas en el Estado como tal
y que éstas además tengan la capacidad de autogobernarse dentro del marco de un mismo Estado. La autodeterminación o el autogobierno no hace referencia aquí, como en el derecho internacional, de la posibilidad de fundar un Estado independiente, sino de tener la posibilidad de organizarse bajo sus propias normas, pero dentro de un Estado, dentro del marco del Estado nacional o el Estado general. ¿Sí? Entonces, para nosotros la primera parte o el primer núcleo de la plurinacional es el autogobierno, y eso al menos en la Constitución lo reconoce como términos como esto, como el derecho a la autodeterminación. Nosotros peleamos en la Asamblea Constituyente de que se reconozca también a los gobiernos comunitarios. Este último no se reconoció en la Constitución, ¿sí? Por lo tanto, solo hay el concepto general de autodeterminación, pero no el de que la autodeterminación implique la construcción de gobiernos comunitarios. Eso no está, pero sin embargo de lo cual identificamos como un avance. La otra es, el otro elemento constitutivo de la plurinacional es la participación o la democracia directa. ¿Qué entendemos por democracia directa? Es que las instancias de los pueblos indígenas, y no solo de los pueblos, sino de la sociedad en general, tenga la posibilidad de participar de manera directa al Estado. Es decir, esto nos permitiría que la sociedad tenga la posibilidad de controlar el Estado, ¿sí? También tenga mecanismos de control del Estado, y no sea solo el Estado que en forma vertical controla la sociedad, ¿sí? Y esto para nosotros es fundamental en la democracia. La democracia no es solo un marco jurídico institucional que regula la sociedad, sino que la sociedad también tenga la posibilidad de tener incidencia de manera directa en el Estado. Sobre este punto, la nueva Constitución da ciertos elementos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, nosotros nos dividimos en provincias y municipios, ¿sí? Antes de la Constitución del 2008, a nivel provincial, el gobierno central designaba a un gobernador, ¿sí? Nuestra propuesta era que ese gobernador sea electo, ¿sí? Y a nivel de municipio, tenía el alcalde y además tenía un consejo. Un consejo era más o menos como el aparato legislativo de cada municipio. Nosotros dijimos que ese consejo desaparezca y que el consejo se conforme con cada uno de los delegados de los pueblos y nacionalidades y de las juntas parroquiales, que es una instancia la más mínima de gobierno territorial en el Ecuador. Entonces el municipio se iba a constituir por representante de los pueblos y nacionalidades y los delegados de las juntas parroquiales, ¿sí? De esta manera se hacía un consejo colectivo y gobernaban el municipio, ¿sí? Esto no pasó, solo pasó a nivel provincial, ¿sí? Porque el Consejo Provincial también tenía esta instancia de concejales electos o consejeros electos. Esto desaparece y son los alcaldes quienes hacen esta instancia legislativa del Consejo de la provincia, ¿sí? Nosotros queríamos que sean las propias, como la Constitución reconoce a las comunas, pueblos y nacionales como sujetos de derecho, sean esa la expresión de los gobiernos locales, de manera directa. Eso no pasó, pero está a ese nivel. Entonces, aquí nosotros poníamos de énfasis porque esa es la posibilidad de que el Estado se abra en un carácter de democracia incluyente y de democracia participativa de manera directa. Eso no pasó. Y un elemento, un tercer elemento de la plurinacional es que ese Estado esté constituido de manera, digamos, un Estado fuerte, ¿sí? No en el sentido, mejor dicho, esta propuesta era más de tipo coyuntural, porque en épocas neoliberales, desde los años 80 en adelante, el neoliberalismo lo que hizo es desconstruir el Estado, ¿sí? O sea, el neoliberalismo hizo que el Estado se alejara del control económico, ¿sí? Eso se dejaba al mercado, ¿sí? El Estado se alejaba también de la política social, porque incluso eso era
dejado al mercado, y ahí tenemos toda la dinámica de las privatizaciones. Se privatizaba todos los recursos, las grandes empresas que manejaban el Estado. Por en el caso ecuatoriano siempre se quiso privatizar, por ejemplo, las empresas petroleras, las empresas de telecomunicaciones, incluso se quería privatizar los territorios, ¿sí? Entonces, frente a ese tipo de Estado que estaba diseñada y puesta por el neoliberalismo, nosotros decíamos, ese Estado debe recuperar, debe tener una dimensión fuerte que se interponga a ese Estado débil y desarticulado que proponía el neoliberalismo, y que no sea el mercado quien domine, sino sea el Estado como representación de la sociedad. Pero este Estado fuerte no debía quedar como tal, aislado, sino la sociedad y el Estado debían ser fuertes, y la sociedad a través de sus propias estructuras sociales, que en el caso de los indígenas éramos los pueblos y nacionalidades, ¿sí? Esto ahora está bastante... este elemento de la democracia es justamente una razón de disputa y tensiones con el gobierno actual, ¿sí? Porque el gobierno, en cambio, está privilegiando un sentido bastante, digamos, vertical y centralista del Estado, ¿sí? Donde incluso conversábamos hace un momento con el compañero que es ecuatoriano. Ustedes deben saber que la sede social de la Casa de la CONAIE, de la Organización Nacional, está reclamada por el gobierno. Más allá de las razones, que sería un poco largo explicar, o de las circunstancias, uno de los argumentos que el gobierno utiliza para quitar o intentar quitar la Casa de la CONAIE, dice, es que el movimiento indígena estaba haciendo política. Entonces, ¿qué entendemos por hacer política? O sea, hacer política es razón para una sanción. Entonces, es justamente este argumento se centra en este terreno, en el ámbito de lo que estamos entendiendo por Estado y de lo que estamos entendiendo por sociedad, ¿sí? Bien. Hasta aquí la primera parte de la charla que les decía. Ahora, para saltarnos a un segundo momento, ¿de dónde viene todo este debate de la plurinacionalidad? ¿Cuáles son como las fuentes de las cuales surge esta propuesta política? Que es una propuesta política, y así lo reconocemos nosotros. Y el documento en el cual nosotros consagramos la propuesta de la plurinacionalidad fue redactado en 1994 y se conoce como el proyecto político de la CONAIE, ¿sí? Solo les invito a pensar que a nivel no solo nacional, regional, sino a nivel mundial, ¿qué estaba pasando a inicios de los años 90? ¿Cuál era la circunstancia de la lucha político-social a nivel mundial en los 90, inicio de los 90? Pues, recién acababa de caer el muro de Berlín y desintegrarse toda la Unión Soviética. Entonces estaba en crisis toda propuesta que venía desde esa vertiente. Entonces, para entender justo qué dimensiones tiene y potenciales tiene la provincia, es necesario entender todo el contexto general. Bien, entonces una de las fuentes de la propuesta de plurinacionalidad es justamente la larga resistencia de los pueblos, resistencia y lucha de los pueblos indígenas, ¿sí? Y esa resistencia y lucha ha tenido varios momentos, que al menos en el Ecuador identificamos tres grandes momentos de la lucha histórica, que ahora nosotros lo estamos dando una relectura, y al decir ahora me estoy refiriendo desde los años 80 para acá. La primera es, la primera forma o característica de lucha de los pueblos indígenas fue para confrontar la imposición, la conquista, es decir, una pelea entre estados, ¿sí? O sea, se defendían los estados originarios en contra de la conquista del estado colonial. El segundo momento, ya en la colonia, los pueblos indígenas, en la generalidad, no en su totalidad, pero en la generalidad de la lucha de los pueblos indígenas, era la negociación con ese estado colonial, ¿sí? Luchar en una situación o las mejores situaciones con el Estado Nacional, ¿sí? Hay un periodo más o menos que va desde el siglo XVI
finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, en donde la lucha no era por la independencia, sino negociar un mejor estatuto en el marco del Estado, en el Estado colonial. Y el tercer momento es la lucha ya por la independencia. Y a nosotros esto es clave, porque a finales del siglo XVII y el siglo XVIII, las luchas ya se vuelven en contra del Estado colonial y se empiezan a discutir el gobierno propio. Se llamaba el gobierno de los indígenas. Y incluso se vuelve una lucha cultural, porque habla incluso de expulsar a los no indígenas, a los españoles, ¿sí? Y estas luchas justamente empiezan en lo que hoy es Ecuador, ¿sí? Tenemos los primeros levantamientos de este tipo en la región que ahora es de Ecuador, y se extiende toda la región andina y culmina todo este ciclo de luchas por el autogobierno, por el gobierno propio y la independencia, con el gran levantamiento regional de Tupac Amaru en 1781. Bien, digo, esto es fundamental porque esto, a pesar que fue un tipo de luchas que fue derrotada con la derrota de Tupac Amaru, en el Ecuador este carácter de las luchas se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y la última lucha en el Ecuador de este tipo, es decir, una lucha que buscaba una independencia y construir un Estado propio, un Estado indígena, conocemos como el levantamiento de Daquilema. Fernando Daquilema era un indígena de la zona central de la sierra, de Chimborazo. Si bien es cierto, fue un levantamiento que no trascendió, quedó reducido en el ámbito local, ¿sí? Pero tiene la importancia histórica porque cuando logran los dos primeros triunfos militares de este levantamiento, a Daquilema lo nombran rey, ¿sí? Las propias comunidades le nombran rey a Daquilema. Ese simple hecho de nombrarle rey y no seguirle llamando curaca o dirigente, y que el nombren rey, eso hay una ruptura fuerte, ¿sí? Estamos hablando de una propuesta distinta, de los objetivos distintos de la lucha de este levantamiento, que en el tercer enfrentamiento fueron derrotados porque el Estado justamente se preocupó, se alarmó que le nombren rey. Dijeron, bueno, aquí algo grave está pasando, y botaron todo el ejército y los derrotaron, obviamente. Este tipo de luchas desaparece con este levantamiento. Este levantamiento en el siglo XIX se da en 1873, ¿sí? Y es paradójico porque este levantamiento se da justo en un periodo de un gobierno, gobierno de García Moreno, ¿sí? Un gobierno bastante extraño. Extraño digo porque era de una visión bastante modernista, ¿sí? Moderniza el Estado, pero a su vez que era modernista en el campo económico, era conservador en el campo político, ¿sí? Firma un nuevo concordato con la Iglesia, ¿sí? Y la Iglesia pasa a controlar todo el Estado, ¿sí? Pero es el gobierno que implementó la educación superior, la investigación científica, fundó los primeros institutos de investigaciones a nivel de casi todas las ciencias, ¿sí? Pero a su vez era conservador. Entonces, ahora a nivel de los historiadores se disputa que el presidente actual se gusta identificarse con Eloy Alfaro, que fue un presidente que gobernó entre 1825 y 1910, ¿sí? Es de una tendencia liberal muy radical, que rompe con la Iglesia, separa la Iglesia y el Estado, instala el laicismo. Entonces, el presidente actual, Rafael Correa, dice que él es como la continuación de Eloy Alfaro. Pero hay muchos historiadores críticos que dicen que el gobierno de Correa no se parece a Eloy Alfaro, sino se parece a García Moreno, ¿sí? Modernista en lo económico y muy conservador en lo político, ¿sí? Pero ese es un debate que no lo vamos a dar ahora. ¿Sí? Bien, ya en el siglo XX muchas de estas formas de lucha
y de este carácter de la lucha por la autonomía, por la independencia y la autonomía después, se recoge en el siglo XX, perdón, y las primeras formas de organización de los pueblos indígenas empieza concretamente al fundarse el primer sindicato indígena, ¿sí? En 1924. ¿Sí? Bueno, en el Ecuador, entre los historiadores hay una discusión entre que los primeros sindicatos indígenas fueron creados por el partido de izquierda, el Partido Socialista Comunista. El primero social y luego se hace el Partido Comunista. Pero solo con este dato de que lo que primero se arma son los sindicatos indígenas y después se arma el partido de izquierda, el Partido Socialista, en el 26 y que en el 31 se convierte en Partido Comunista, solo ese dato ya pone en duda de que sean los partidos que controlen al movimiento indígena, sino más bien es como dos procesos que se juntan y no es una dependencia desde lo de izquierda urbana hacia el movimiento indígena rural. Bien, este primer periodo, que en el caso del Ecuador se le llama el periodo sindical, que va desde los años 20 hasta los años 60 de la reforma agraria, se conoce como el periodo sindical porque la base de esas organizaciones son los sindicatos. No es las comunas, no es otra cosa que los sindicatos indígenas, sindicatos agrarios. Y tenía dos objetivos. Un objetivo era la recuperación de la tierra y se peleaba por la reforma agraria. Y el otro objetivo, que no se le trabaja mucho, pero después se retoma, es justamente la reivindicación de los indígenas como nacionalidades, en los años 30. ¿Sí? Entonces, aunque este tema no es estudiado mucho por los historiadores, pero es fundamental para entender después la plurinacionalidad. ¿Sí? Porque hay un discurso que se ha creado alrededor de la plurinacionalidad. ¿Sí? Entonces, obviamente, como en esta época, entre los años 20 y los años 60, el problema de la tierra era fundamental porque era la base económica del modelo de desarrollo del Ecuador. Entonces, se privilegia la lucha por la tierra y por la reforma agraria y se deja de lado el tema del reconocimiento de los indígenas como nacionalidades. Por eso es que este elemento histórico queda un poco por debajo, incluso desconocido, y que después se lo desconoce incluso. Efectivamente, la reforma agraria se da entre los años 60, de hecho se da entre la aprobación de la primera ley de reforma agraria en el 1964 y la aprobación de la segunda ley de reforma agraria en el 73. Estamos hablando de un proceso de un poco más de 10 años, ¿sí?, de reforma agraria. En ese proceso de reforma agraria, que nosotros como pueblos indígenas, incluso las ciencias sociales, reconocen como un fracaso las reformas agrarias, pero sucede algo muy fundamental que nos sirve como de base para entender al movimiento indígena actual. La reforma agraria de estos años, de los años 60-70, se destruye la gran hacienda latifundista, ¿ya? Por lo tanto, los indígenas que trabajaban ahí, y son los que forman los sindicatos, que en el caso ecuatoriano se conoce como los huasipungueros, al destruir la gran propiedad latifundista y liberar la mano de obra, incluso liberar físicamente a la población indígena, estos se transforman de huasipungueros, es decir, de trabajadores de hacienda, en propietarios comunitarios. Antes ya había comunas. No es que aparecen con la reforma agraria, aparecen comunas, sino ya habían, pero estas comunas no entran, no son parte activas en el proceso de reforma agraria, de la lucha por la reforma agraria. Pero una vez dada la reforma agraria, la propiedad comunal se extiende, ¿sí?, y pasa a ser parte del centro de la economía rural agraria, ¿sí? Al momento que los indígenas adquieren tierras y se transforman en comuneros, entonces ya la disputa no solo es económica, sino también es política. Porque al momento que se construye la comuna, se construye esta primera instancia de autogobierno, que estaba en la memoria histórica, ¿sí?
Y ahí viene el tema de lo que les decía de las anteriores luchas, las luchas por la autodeterminación. Ahora les llamamos autodeterminación, pero esas eran luchas por la, vamos a decir, por la independencia. O sea, que buscaban instalar, en las consignas de estos levantamientos del siglo XVII, del siglo XVIII, les digo, la consigna era formar el autogobierno de los indios. Formar el gobierno de los indios. Esas luchas, esa memoria histórica es retomada, y sobre todo cuando se constituyen las comunas, eso nuevamente vuelve a poner en primer plano. ¿Sí? Ese es como el primer elemento histórico en las cuales se levanta la propuesta de plurinacionalidad. Entonces ya ahora tenemos a los pueblos indígenas constituidos en comunas, como primer órgano de autogobierno. El segundo debate el segundo elemento, o la segunda fuente histórica, es más bien, vamos a decir, de tipo intelectual. ¿Sí? El tema de la nacionalidad es introducida, digamos, en el debate de los pueblos indígenas por el Partido Comunista. ¿Sí? ¿Sí? Y el Partido Comunista obviamente trae, el Partido Comunista Ecuatoriano. El Partido Comunista Ecuatoriano trae o aplica este concepto de los pensadores de la Revolución Rusa, ¿sí? De Lenin y otros más. ¿Sí? Y sobre todo a partir de la propuesta concreta que se hace la Tercera Internacional, y fundamentalmente de las experiencias de la aplicación del concepto de nacionalidades a la lucha de los pueblos negros en Sudáfrica y en Estados Unidos. Esos debates de estos dos países vienen a Ecuador, y en Ecuador, sumado al debate que propone Mariátegui, el peruano, ¿sí?, hace que en los años 30-40 se debata el problema de la nacionalidad como instrumento teórico para la reivindicación de los pueblos indígenas. Pero como dije, en esa época, el principal lucha era el problema de la tierra, que el concepto, estas primeras aplicaciones del concepto de nacionalidad queda perdido ahí, y se pone el tema de la tierra primero, ¿sí? Pero este debate teórico luego es retomado en los años 70, porque ya había las bases suficientes para debatir nuevamente la autodeterminación. ¿Y cuál era el principal sujeto de la autodeterminación? La común, ¿sí?, como una forma de autogobierno. Y ahora sí, el concepto de nacionalidad cabe perfectamente en esta nueva realidad de los pueblos indígenas, ¿sí? Y si a eso sumamos, sobre todo con las organizaciones de los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que ellos tienen una matriz histórica totalmente distinta. Es decir, fueron pueblos que nunca fueron conquistados. Por lo tanto, su lógica organizativa, su lógica de autogobierno era distinta a los pueblos de la sierra. Entonces, ellos, como forma de reivindicarse políticamente, llegan directo al concepto de nacionalidad, ¿sí? Entonces, este concepto es recogido y sobre todo es aplicado a la realidad de los pueblos indígenas del Ecuador a partir de los años 80. Ya no tanto de la mano de los partidos de izquierda, sino de la mano ya de los propios indígenas. En los años 80, con todo el acceso a educación que significó la explotación de petróleo en el Ecuador, que inició en el 73, con la abundancia de dólares que entraban al país, a la economía ecuatoriana, el Estado ecuatoriano inicia una política de políticas sociales, entre ellos la educación en las zonas rurales, y por lo tanto una gruesa capa de población indígena accede a la educación primaria, educación básica, educación media y también a educación universitaria. Y en los años 80 tenemos a dirigentes o a intelectuales indígenas, se forma una capa de intelectuales indígenas, y estos intelectuales indígenas a la vez son dirigentes, ¿sí? Y por lo tanto tienen la capacidad, esta capa de intelectuales indígenas, de sistematizar el pensamiento propio de los pueblos, de las comunas, ¿sí? Y juntan tanto la memoria histórica como este proceso intelectual de debate. Si sumamos a esto, en los años 80 se inicia lo que se llama las nuevas ciencias sociales, tanto desde la antropología, sobre todo la antropología que critica la jerarquización de las culturas, ¿sí? Es decir, la antropología pone en cuestión eso de que haya culturas superiores y culturas inferiores, ¿sí?
sino tratarlos todo en sus propias dinámicas, ¿sí? Ya sean las grandes culturas históricas como la cultura árabe o la cultura hindú, la cultura china o la cultura europea, no tratarlos como culturas en dimensión de jerarquías, ¿sí? Como proponían la ilustración europea, sino verlos dentro de sus propias dinámicas, ¿sí? Este es un gran aporte para la lucha de los pueblos indígenas de los años 80, y en el caso ecuatoriano se inicia todo este ciclo de lo que se iba a llamar la nueva historia, que hacía una rediscusión de la historia, una revisión de la historia a partir ya no de los grandes personajes, o sea, la historia escrita a partir de los grandes personajes, ni la historia escrita a partir del Estado, sino la historia escrita a partir de la sociedad, lo que se conoce como la historia social o la historia cultural, ¿sí? Todo eso confluye en conformar una nueva visión y una nueva autopercepción y autoconocimiento de los propios indígenas, pero también desde afuera de los indígenas hacia la realidad. Los no indígenas rediscutiendo la realidad de los pueblos indígenas. Todo eso, y además, un último que me estaba olvidando, es que en el año de 1978 se produce un hecho político fundamental para la irrupción de los pueblos indígenas en la política, que es el reconocimiento del voto de los analfabetos. En el Ecuador, los analfabetos no podíamos votar, ¿sí? Pero esta es una forma velada de discriminar a los pueblos indígenas, porque resulta que justamente los analfabetos éramos los pueblos indígenas, por lo tanto nosotros no podíamos votar. En el 78 se reconoce el voto de los analfabetos, por lo tanto los pueblos indígenas entramos a votar. Y los estudios, hay un intelectual que murió hace pocos meses, Manuel Chiriboga, tal vez algunos hayan leído textos de él, hace un estudio de cuál fue el comportamiento electoral de los pueblos indígenas en la primera década, desde el 79 al 89. Y resulta que desde cuando es reconocido el voto indígena, ¿sí?, en los primeros 10 años, la tendencia siempre era votar por partidos de izquierda y centro-izquierda. ¿Sí? En casos muy aislados, los indígenas votaban por la derecha. Entonces, los principales beneficiarios, además de los propios indígenas de participar e irrumpir en la escena política, eran los partidos de izquierda. ¿Sí? Entonces, si sumamos todos estos elementos, ¿sí?, vamos a tener que la plurinacionalidad no solo pone en cuestión el Estado ecuatoriano, ¿sí?, sino pone en cuestión también la constitución estructural de la sociedad ecuatoriana, ¿sí?, porque la plurinacionalidad lo que demanda es una reorganización no solo del Estado, sino de la sociedad. Y eso, solo así podemos entender por qué los pueblos indígenas pedimos una reorganización territorial interna del Estado, ¿sí? Porque no tengo pizarrón, pero ya sea por la fatalidad, lo que sea, pero justamente la división territorial interna del país está enmarcada en la división geográfica, ¿sí? Pero en muchos de los casos esa división geográfica tenemos 3 regiones en el Ecuador: la región amazónica, la región serrana, altiplano, y la región costa. Pero en muchos de los casos esta división física geográfica no coincide con la división cultural. Entonces nosotros decimos, para invertir la discriminación, también la reorganización territorial puede significar un reto para la democracia que ponga, digamos, mecanismos para limitar esta discriminación de las cuales también sufrimos los pueblos indígenas. Digamos, esos son como estos 4 elementos que les acabo de indicar, son como las fuentes de donde nace la propuesta plurinacional. Es decir, por un lado, para resumir, la experiencia de la lucha de los pueblos indígenas a lo largo de la historia, que siempre ha estado en la memoria, la memoria social, ¿sí?,
sí, pero diferenciando ese tipo de luchas porque, digamos, no es a lo largo de la historia no ha tenido la misma dinámica. El segundo elemento es ya las luchas en concretos del siglo XX, esta transformación de pasar de dependientes de la gran propiedad a ser propietarios, y sobre todo propietarios comunales, ¿sí? Y el tercer elemento es todo un debate, digamos, un desarrollo intelectual de la propuesta, digamos, conceptual teórica, en las cuales el movimiento indígena también desarrolla a partir de cuando se forma esta capa de intelectuales indígenas, ¿no? Digamos, esos son como, a grosso modo, las fuentes de la plurinacional. En este marco y en este proceso se conforma la propuesta política de la plurinacionalidad que, como texto, como documento, fue redactado en 1994, tomando en cuenta que la CONAIE, la Organización Nacional, se conforma en 1986, ¿sí? Y se da a conocer a nivel político, o irrumpe en la política nacional y también internacional con el primer levantamiento de 1990. ¿Qué es un levantamiento? Es una irrupción casi generalizada de todos los pueblos en el escenario social, ya sea mediante movilización, toma de carreteras, toma de principales edificios de símbolo de poder del Estado, y ese levantamiento fue generalizado, o sea, un levantamiento que rebasó incluso de las mismas capacidades de la organización de poder dar conducción política. Eso pone al movimiento indígena y a su propuesta de plurinación en el escenario nacional. Y, digamos, la respuesta que recibe de la sociedad es múltiple. La derecha nos acusa, hasta ahora incluso no solo la derecha, a veces también algunas fuerzas de algunos sectores de izquierda, y ahora también el gobierno, de que la plurinación lo que busca es dividir el país, ¿sí? Casi el secesionismo, ¿sí? O que queremos fundar estados dentro del Estado, lo cual no es así. Cuando a partir del primer levantamiento nos acusaban de que partidos de izquierda de fuera del país nos estaban influyendo en nosotros, ¿sí? Más o menos diciendo que no podíamos pensar de manera directa y que otros nos daban pensando la plurinacionalidad. Hoy no ha variado, ahora ya no dicen que son partidos de izquierda de fuera del país que vienen a darnos pensando, ahora dicen que son ONGs que nos vienen a dar pensando. Entonces, claro, desde el Estado dicen, no, es que hay ONGs europeas que vienen a pensar por nosotros sobre la plurinacionalidad, pero el carácter de estas acusaciones son las mismas, ¿no? Ahora sí, para terminar, digamos, el movimiento indígena en sí ha logrado varias cosas, vamos a decir, subjetivas, de tipo política, o sea que en el Ecuador los pueblos indígenas seamos considerados ya de manera firme como sujetos políticos, y además como se reconoce la presencia como tal, es uno de los logros de la lucha de los pueblos indígenas. Y a nivel ya más concreto, lo que se ha conseguido son muchos derechos, o sea, es obviamente como el más grande, aunque no se hacen en firme la construcción como tal, pero ya al menos la Constitución en términos formales reconoce que el Ecuador es un estado plurinacional, ¿sí? Y se reconoce los derechos colectivos. Uno de esos principales derechos colectivos es justamente considerar a las comunas como primera instancia de gobierno territorial y darles capacidades jurisdiccionales a las comunas. O sea, las comunas somos jueces y resolvemos conflictos internos, ya sean de tipo penal, civil, lo que sea. Y ninguna autoridad del Estado puede revisar las sentencias de la comuna, solo la Corte Constitucional, que es lo que pasa con todo juicio, ¿sí? Un juicio tramitado en el Estado, un juicio penal, por ejemplo, si al final del juicio yo no estoy de acuerdo con la sentencia, apelo en última instancia a la Corte Constitucional. Pues la sentencia de la comuna tiene la misma validez que esta. Una vez dada la sentencia, terminado el proceso de
de Administración de Justicia en una comuna, nadie puede revisar esa sentencia, solo la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, a esa dimensión, ese tipo de derechos hemos conseguido hasta aquí. Obviamente, hoy tampoco es algo aislado, es notorio. Nosotros como movimiento indígena tenemos fuertes tensiones con el gobierno que se dan alrededor de temas concretos. O sea, el gobierno está empeñado en procesos de abrirse o que la economía nacional se abra hacia la minería a gran escala y a cielo abierto. Nosotros tenemos fuertes observaciones a ese proceso. Y tres de las principales observaciones es que el gobierno está empeñado en el desarrollo de una economía endógena, ¿sí? Y justamente la minería atada al mercado internacional contradice el fortalecimiento de una economía endógena, ¿sí? O sea, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y hoy en la crisis se está demostrando en los hechos que eso ocurre. O sea, baja el peso del petróleo, a más de la mitad baja, el gobierno no puede sostener el modelo que está construyendo y estamos abriéndonos hacia una crisis bastante fuerte, ¿sí? La otra observación que nosotros le hacemos al proyecto de la minería de cielo abierto es que va a generar fuertes procesos de efectos ecológicos, ambientales, ¿sí? Porque a diferencia, por ejemplo, de la minería en Chile o en Bolivia, ¿sí? Esas mineras esos yacimientos mineros están en desierto, ¿sí? En cambio, en el caso ecuatoriano, o las minas están en pleno páramo, ¿sí? Donde son fuentes de agua, ¿sí? En algunas minas incluso está el conflicto más conocido de la minería es la Quinzacocha, ¿sí? Esa minería, para ser explotada, tendría que borrar unas 3 lagunas, ¿sí? Y no solo borraría las 3 lagunas, sino además que las comunidades que están alrededor tendrían que ser incluso en algunos casos desplazados, ¿sí? Entonces, esa es la observación que nosotros hacemos, porque el impacto ambiental es muy fuerte y hay otras minas que están en pleno corazón de la selva amazónica, ¿sí? Entonces, esas son las grandes complicaciones. Y la tercera observación que nosotros le hacemos al proceso de minería de cielo abierto es justamente eso lo que decimos, la afectación social, porque hay muchas comunidades que tendrían que desplazarse. Y de hecho muchas comunidades han sido desplazadas. No desplazadas en términos jurídicos formales en que se les da una orden de desalojo, ¿sí? Sino que son las mineras que van comprando las propiedades a los comuneros, ¿sí? Entonces ya no hay, mediante este mecanismo, claro, ya jurídicamente no es un desalojo propiamente dicho, pero en el fondo es un desalojo, porque la minera presiona para que la comunidad venda el terreno, o vende a las malas o vende a las buenas. ¿Qué es vender a las buenas? Es decir, un terreno que normalmente no se le daba, que sea una hectárea, se le vendía, por decir algo, a $1,000, la minera dice te doy $10,000, te vas, ¿sí? Y cuando hay comunidades o hay compañeros que no han querido vender, aunque les ofrezcan un montón de dinero, ahí sí ya viene la mala, les desaloja, ¿sí? Entonces esos son los conflictos, esas son cosas puntuales y directas con las cuales tenemos contradicción con el gobierno, en el caso de la minería. Pero actualmente también tenemos una fuerte contradicción por el tema de la ley de tierras que se está debatiendo, ¿sí? Esta ley de tierras tiene dos problemas. Tiene varios problemas, pero vamos a decir solo 2 problemas fundamentales que nosotros vemos a esta ley. La primera es que en el Ecuador hay una fuerte concentración de tierra, sobre todo en la región de la costa, donde hay grandes plantaciones de bananeras y palmicultores. El gobierno dice que la ley sí tiene el objetivo de redistribuir la tierra, pero dice 2 cosas. Vamos a redistribuir las tierras que tiene el Estado. Y según los mismos informes del Estado, las tierras públicas con vocación agrícola son el 0.98%, es decir, no tienen ni el 1%. En el fondo no se va a distribuir nada. Y segundo dice, para distribuir vamos a afectar a las propiedades improductivas, ¿sí?
ahí no suena bien. Pero ¿qué pasa? Dice, si es que una propiedad improductiva, o mejor dicho, el Estado detecta una propiedad improductiva, le da un plazo de 18 meses para que lo haga productiva, si no le quita. En el mejor de los casos, estos terratenientes han cultivado la tierra, pero en la gran mayoría de los casos no genera un proceso de cultivación de la tierra, sino lo que ha provocado es un mercado de tierra. Estos terratenientes lo que hacen es vender la tierra. Y hay una plusvalía, se ha disparado la plusvalía, pero que no se tiene idea. Si hay propiedades que antes se vendían a 60, 70 dólares del metro cuadrado de tierra, ahora esa misma tierra se está vendiendo hasta 400 dólares del metro. Entonces, este simple anuncio no ha generado un proceso de democratización de la tenencia, ha generado un mercado de tierras, ¿sí? Y sobre todo en la costa. Y la otra observación que nosotros hacemos a esta ley de tierras es que no dice nada respecto a la propiedad comunal, ¿sí? Hay un capítulo de la ley que lo que hace es reproducir lo que ya está en la Constitución, ¿sí? ¿Qué dice la Constitución? Que las propiedades comunales de posesión ancestral serán reconocidas de manera gratuita, están exentos de impuestos y tasas. La ley vuelve a repetir lo mismo, no dice nada, ¿sí? Nada de la propiedad comunal. ¿Por qué el problema? Porque para nosotros el problema agrario no es tanto la propiedad de la tierra, ¿sí? Y además del capital no le interesa a las grandes propiedades de terratenientes actualmente, ¿sí? Porque mediante bueno, es más largo de explicar. Lo que diríamos es que el lío no solo es el problema de la tenencia de la tierra, sino el lío sobre todo es del mercado, ¿sí? En el Ecuador tenemos una gran concentración del mercado de alimentos, ¿sí? Solo 2 empresas controlan cerca del 60% de lo que los ecuatorianos comemos, ¿sí? Y una sola empresa controla el 75% del mercado de carnes. Con esos niveles de concentración del mercado, difícilmente la economía pequeña y sobre todo la economía comunitaria va a poder surgir. Si es que una ley no revisa el mercado, difícilmente va a poder beneficiarse por más tierras que tenga las pequeñas economías y sobre todo la economía comunitaria. Y tomando en cuenta que según norma legal, las comunas, la propiedad comunal no puede acceder a crédito, ¿sí? Porque para acceder a crédito solo se adquiere mediante la propiedad privada, ¿sí? Y la actual ley no hace la revisión de este carácter, ni siquiera créditos vía estatal. Estas son, digamos, si bien es cierto, tenemos varios avances a nivel constitucional y político, ¿sí? Incluso este gobierno ha ido más allá con una gran inversión social a nivel de educación, a nivel de infraestructura, a nivel de salud, pero el modelo en sí mismo estamos a este nivel y con estos conflictos que acabamos de decir. Y estos son para nosotros los problemas los límites que tiene la nueva Constitución, las deudas que tiene la Constitución sobre la construcción del Estado plurinacional y los conflictos que tenemos en este momento con el gobierno. Eso como resumen y muchas gracias. Muchas gracias.